Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de estructura de datos. En la clase anterior estuvimos presentando el curso y también estuvimos definiendo algunos conceptos básicos de la orientación a objetos como son el de clase y objeto. Creamos un proyecto simple en donde construimos una clase y definimos objetos a partir de esa clase para poner a prueba los métodos que habíamos creado. Ahora vamos a meternos un poquito más en la orientación a objetos y vamos a ver algunos conceptos mm, más avanzados que nos van a permitir construir aplicaciones más grandes. Vamos a analizar los conceptos de abstracción y encapsulamiento y vamos a ver cómo se implementan esos conceptos en Java. También vamos a estar hablando de algunas palabras clave que son la referencia nula, eh, lo que sería la palabra reservada static y la palabra reservada this, y también vamos a hablar un poquito de excepciones. Bueno, en primer lugar, de abstracción ya algo estuvimos viendo. Eh, Básicamente lo que tenemos que tener presente es que no es posible construir grandes aplicaciones programando objetos que trabajan individualmente como lo hicimos en el primer proyecto del curso. Para llevar a cabo esta tarea lo que vamos a tener que construir es múltiples objetos de diferentes clases que interactúen entre sí y de alguna forma cooperen para lograr dar solución al problema. Entonces, cuando tenemos un problema más grande, lo que vamos a tener que tratar de hacer es identificar los componentes del problema y aislarlos o identificar qué, cada uno de esos componentes, qué clase constituye dentro de nuestra solución. Bueno, entonces nos topamos que en realidad no es que vamos a tener que aplicar únicamente abstracción para identificar los componentes que forman parte del problema y eh, excluir los detalles que tiene ese problema, sino que también vamos a tener que combinar la abstracción con otro concepto que es el de modularización. Tal vez muchos de ustedes están familiarizados con modularización porque es el enfoque que se utiliza en la programación estructurada, ¿sí? Pero bueno, aquí la modularización también se tiene que aplicar a los elementos componentes que forman parte de la solución del problema. Es decir, que vamos a identificar cómo cada una de las clases u objetos que forman parte de la solución van a dividirse el trabajo para trabajar de manera separada, pero interactuando entre sí. Bueno, el ejemplo típico, llevándolo a otra industria, es el del diseño o de la producción de un automóvil, ¿sí? Es muy probable que la empresa encargada del ensamble final, digamos, se ocupe de alguna característica que tenga que ver con el motor, pero va a haber cuestiones que o las va a tercerizar o las va a delegar a otro departamento que está especializado en determinadas cuestiones. Por ejemplo, temas suspensión, neumáticos y demás. Así que eh, ese sería el ejemplo típico. A partir de la abstracción y modularización también entra otra cuestión que tiene que ver con lo que sería la división del trabajo. Yo si modularizo, puedo hacer que determinadas personas se encarguen de la construcción de ciertas partes del software y otras de otras y avanzar más rápido que si tuviese una sola persona encargada de todo. Bien, en Java la abstracción la implementamos a partir de las clases. Mediante las clases, como ya lo vimos, creamos nuevos tipos de datos con su correspondiente estructura, es decir, los atributos que van a tener cada uno de esos tipos y las operaciones que soportan. Luego, se usan esas clases definidas para crear objetos y resolver los problemas. Es muy probable que en determinados momentos de lo que sería la programación del sistema o del software que estamos haciendo, nos encontremos con que necesitamos distinto detalle de cómo funcionan las cosas. Entonces, nos vamos a encontrar en situaciones en donde creamos las clases y definimos cómo funciona un determinado método, pero van a llegar otros momentos en donde vamos a tener que hacer uso de esas funcionalidades que creamos previamente. Y muchas veces nos va a pasar, como nos pasa, por ejemplo, con
system.out.println, como figura acá en la presentación, en la que, por ejemplo, con esta funcionalidad imprimimos caracteres por pantalla, pero no sabemos por debajo realmente qué es lo que hace Java para conseguir eso. ¿Sí? Entonces muchas veces nos vamos a encontrar en la situación en donde no nos interesa realmente cómo se llevan a cabo determinadas funcionalidades, sino que lo que nos interesa es eh, que lo que tienen asignado para hacer lo hagan bien y poder usarlas. Bueno, y ya que estamos hablando de abstracción y modularización, vamos a hablar de dos conceptos que están muy buenos que los tengamos presente a la hora de diseñar clases y métodos, que son el de alta cohesión y el de bajo acoplamiento. Una alta cohesión nos va a implicar que un elemento de software, ya sea un método, una clase, un paquete, tenga bien identificada y una única responsabilidad asignada. De esta forma, ya sea la clase, el método o el paquete, va a ser más fácil de comprender, de modificar y de reutilizar en diferentes situaciones. Muchas veces nos encontramos ante métodos que realizan una serie de tareas que no están relacionadas. Por ejemplo, se hace un filtro de un conjunto de datos, ese conjunto de datos se procesa para obtener un resultado, por ejemplo, un cálculo, y después se muestra por pantalla, ¿sí? Entonces, si yo hago todo eso en un único método, lo que voy a tener es una baja cohesión. Voy a tener muchas responsabilidades en ese único método. Lo ideal sería que en distintos métodos yo me encargue de dar solución a cada uno de esos problemas, ¿sí? De esa forma va a ser más fácil, si tengo que hacer un cambio después en alguno de esos métodos, modificarlo y los otros van a seguir funcionando igual. Bueno, el ejemplo típico es mezclar lo que tiene que ver las salidas por consola de comandos con los filtros que solemos hacer eh, de las distintas colecciones de datos. Bueno, un bajo acoplamiento, por otro lado, nos indica cuán dependiente es un elemento de software de otro al que se encuentra conectado. Tenemos que asegurar un bajo acoplamiento de las clases porque de esa manera aseguramos la mínima dependencia entre las clases y vamos a asegurar que los cambios de una clase tienen un menor impacto en las otras una vez que los realizamos. Y aumentan el potencial de reutilización que en definitiva nos va a asegurar trabajar menos. ¿Sí? Eh, bueno, también el ejemplo típico es, necesitamos que una clase exista y que esté conectada exactamente a otra y que esa otra conozca mucho los detalles de la clase para poder trabajar. ¿Sí? Eso es un ejemplo de un alto acoplamiento. Sería lo deseable tener bajo acoplamiento de clases y métodos. Bueno, tenemos que tener presente que la orientación a objetos da solución al concepto de la abstracción a partir de la construcción de clases. Ahora, cuando hablamos de encapsulamiento, hay varias formas en que este principio se implementa en la orientación a objetos. Em, Todas las implementaciones tienen que ver con el principio de ocultamiento de información, que hace referencia a que cuando yo construyo una clase, puede ser que necesite que eh, quienes hagan uso del tipo de datos que estoy definiendo a partir de esa clase no conozcan algunos detalles que tienen que ver con detalles de la implementación para que no hagan un mal uso del tipo de datos creado. Esto quiere decir que, por ejemplo, supóngase que yo tengo una variable entera que hace referencia a la posición de un determinado elemento en un array. Entonces, es probable que si yo necesito que ese valor entero no sea modificado para dar solución al problema,
entonces necesitaría ocultarlo. La forma de implementar el ocultamiento de información, o una de las formas de implementar el ocultamiento de información en Java, es a partir de los modificadores de acceso. A partir de un modificador de acceso, yo lo que voy a permitir es definir qué elementos son públicos y qué elementos están reservados a la clase. O son privados o son protegidos. Entonces en Java tenemos distintos modificadores de acceso que establecen la visibilidad de distintos elementos que pueden ser campo, constructor o método, y esos modificadores de acceso son público o public, privado o private, el modificador de acceso por defecto o protegido. Bueno, cuando un elemento tiene un modificador de acceso public, lo que vamos a decir es que ese elemento, supóngase un método, puede ser invocado dentro de la misma clase o desde cualquier otra clase. Si por otro lado, si tiene un modificador de acceso privado, puede ser invocado dentro de la clase únicamente en la que está siendo declarada y no es visible por otras clases. Ahora, cuando no ponemos un modificador de acceso, o sea, cuando no ponemos ni public, ni private, ni protected, lo que hacemos es establecer el modificador de acceso por defecto, en el cual el elemento puede ser invocado dentro de la clase y el paquete en el que está declarado, pero no es visible para el resto de las clases. Y por otro lado, si tenemos el modificador de acceso protegido, tenemos un modificador de acceso especial que se comportaría como el por defecto, a excepción de cuando utilicemos herencia, que es un concepto que vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, el modificador de acceso private nos permite especificar los atributos que mantenemos en la sección privada, y el compilador lo que va a tratar de hacer es de asegurarse de que no tengamos acceso a esos elementos que están marcados como privados, pero y con lo cual vamos a mostrar un mensaje de error a la hora de compilar. En general, y lo que vamos a hacer para estructura de datos es a todas las componentes de datos mantenerlos como privados, ¿sí? O protegidos. Y lo que vamos a hacer es, de acuerdo a si los métodos son de soporte o si tienen que estar expuestos, es configurarlos como privados, protegidos o públicos. Eso según corresponda. Bueno, entonces esto es lo que estábamos hablando recién, y la forma de acceder a los elementos que están marcados como públicos ya la vimos que era a partir de el operador punto. Eso decimos que termina configurando lo que sería la interfaz o lo que se puede hacer con un objeto perteneciente a una clase. Bueno, esto ya estuvimos hablando del ocultamiento de información, y lo que nos permite es implementar sistemas grandes, abstrayendo detalles y asegurar el bajo acoplamiento, que es un concepto que ya vimos anteriormente en esta clase, porque nos ayuda a entender una clase sin leer otras y a cambiar y modificar clases sin afectar a otras y hacer que el código sea más fácilmente mantenible. Bueno, acá está el ejemplo. Si ponemos una componente de datos como privada, no podemos hacer esto. Vamos a tener un acceso incorrecto porque siendo privado solamente se puede acceder dentro de la clase. Y entero y cliente entero son de distintas clases. O sea que vamos a tener que utilizar el método de acceso que está marcado como público para obtener o establecer el valor de el atributo de instancia entero. Bien, por ahí estaríamos terminando con esta clase. Ya en la próxima vamos a estar hablando de constructores y distintas construcciones del lenguaje, y vamos a estar viendo ya un poquito más de código como para ver cómo se implementan. Nos vemos, chau chau.